Brittany, you want to try? What's your vertex? Vertice. Carlos, just try. 2 and 1. 2 and 1, same as Carter. Solid. Cynthia, what do you think? Just your answer. I'm not finished. What is it? Vertex. I'm not finished. Just try. Sifa, what's your answer? Same? I like that. Okay. Actually, that is correct. Given the form a x minus h squared plus k, right? Yeah. And I told you that a vertex, look at this, a vertex is h comma k, right? The only thing that you miss, Carter and Carlos, if I'll take your answers, you said 2 and 1. The numbers are correct. Mr. Strew, please report to O Building 1303. Mr. Strew, please report to O Building 1303. You are on coverage. Thank you. So the numbers are correct, but we have to flip the sign of the H. Remember, I don't know if you can remember that yesterday, that I told you need to flip the X value. That's the sign of the X value. Yeah. Oh, you did? I did? I reminded everyone. So instead of positive 2, that should be what? Negative. This should be negative. Alright, what about number 2? This time I should expect that everyone can get this correctly. Samaya, would you want to try number 2? Just take the number, the H and the K. Ivan, 3 and 4. Is it positive or negative? Negative. 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 You said negative 3. So this would be positive. I said flip it, so that would be positive. Yeah, for the... So flip it, that would be... Okay. So Carter and Carlos are correct. So 3, 4. Yeah. That is correct. You need to flip the sign. A negative becomes positive. A negative becomes positive. What about number 3? Negative 5, negative 1. You said negative 5, negative 1. Got it? Now, what is missing in number 4? The what? Okay, number. Now, what did I tell you, if you can still remember? If you're missing something, what will you put? 0. 0. If you're missing something, whatever that is missing, you're gonna put 0. K is not here, it's absent. So therefore, what would be your vertex? Negative 1. Go ahead, Carter, continue. Negative 1, 0. Alright? Now, what about number 5? What is missing there? The X or the H. The H is missing. So, what will you replace if something is missing in the equation? 0. So, what is your vertex for number 5? 0. Negative. 5. How can you tell H is missing? I thought it was cat. Yeah, but remember, missing of these, Carter, Yeah, but I thought K was just missing. H is missing. The K is here. How can you tell us what it is? It's just a whole number, a constant number. So that's negative 5, and this is positive 0. Got Okay, it? I'm not getting it. How can you tell if it's a H or a K then? Oh. So, an H is usually inside a parenthesis, Okay. and it's most of the time beside the X. Alright. So since there's nothing on it, there's no parenthesis, so the X is missing. The H, the H is missing. Make sense? Alright. Preguntas?
si hay preguntas, levantamos la mano. Marlon, you're satisfied? There you go. Ok. Una pregunta. ¿Tienes preguntas No. también? Ok. No. Dime, ¿qué pregunta tienes? ¿Por qué en el último ejercicio se pone 0? Excelente pregunta. Ok. Is it number 5? Y así se va a los Dime. Que cuando no hay paréntesis, Yeah. vale cero. There you go. Excelente. Yeah. No Excelente. parenthesis means 0. Entonces, can I repeat the whole thing really quick? Ok, ¿qué es lo que estamos identificando acá? Yo no puedo comenzar a mirar y hacer todo esto sin mirar el título. ¿Qué necesito identificar? El vértice. Esto es lo clave. Si yo no leo esto, no sé qué hacer. ¿Ok? Entonces, el vértice ¿de dónde sale? B es igual a A, factor D o paréntesis, X menos H, cierro paréntesis, todo esto que está entre paréntesis va elevado al cuadrado, más K. ¿Qué es lo que tenemos nuevo desde ayer? La letra H y la letra K. ¿Listos? ¿Hasta ahí estamos bien? Si no estás mirando, no estás entendiendo. Es como conducir un carro mirando para otro lado. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Se pone primero y le pongo recordar que no me va para dónde. Si no estás mirando, no estás entendiendo. ¿Ok? Listo. Entonces, yo tengo esta fórmula aquí. ¿Cuál es H? H es el que va dentro del paréntesis y usualmente al lado de la X. Este es H. Entonces, H. Entonces, el vértice lo encuentro en H, K. Entonces, este es H. ¿Cuánto vale H aquí? 2. O sea, entonces le cambio el signo. Siempre voy a cambiar el signo. Menos 2 es 2. K es el que va aparte solo y es la constante. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale K? 1. Menos 2,1. Ahí está. ¿Sí me hago entender? Voy a colocarle un color aquí para que ustedes lo visualicen. Dime. Los que van afuera y tienen el signo más, es un signo de familia. ¿Cuál es? ¿El que va afuera? No. ¿Sí? No, señor, ese no se cambia. Solo el Listo. que está dentro del paréntesis. Solamente el que está dentro del paréntesis. Correcto. Entonces, aquí, ¿cuál es H? Negativo 3. Se cambió el signo. ¿Listos? ¿Y cuánto vale K? 4. Aquí está. ¿Se dan cuenta lo difícil que es? Sí. Bien sencillo, ¿verdad? Dime, Carlos. ¿Por qué? Trae sale positivo. Ok, porque aquí tengo un... Arriba, en el 2. Ahí. ¿Qué pasa aquí con este? Ajá, por eso sale positivo. Porque le cambias el signo. Oh, ya. ¿Listos? Buena pregunta. Ah, sí. ¿Listos? Aquí 5 da menos 5. Este es H. ¿Listos? Aquí cambiaste el signo. ¿Aquí cuánto vale H? 1. Aquí pasa menos 1. ¿Listos? Ahora, vuelve y juega la pregunta que tenía Marlon y que muy bien respondió José. ¿Qué pasó aquí? No hay paréntesis. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No hay paréntesis. ¿Sabes qué fue lo que pasó ahí? Él no prestó atención. Eso ahí no. Él no prestó atención y no supo que estábamos hablando de los paréntesis. Aquí no hay paréntesis. Entonces, dense cuenta qué es lo que pasa. Otra vez miren acá. Si no miran, se estrellan. Usualmente se estrellan contra el quiz. Cuando yo no tengo paréntesis, ¿ok? Si yo tuviera paréntesis, I'm going to make something over here just to explain this in Spanish better, okay? So please ignore this information if you're speaking English, okay? What would happen if I had this exercise this way? This would be H. Este sería H. Si hubiese paréntesis, este sería H y no tendría K. Pero como yo no tengo paréntesis, since I do not have the paréntesis, entonces yo ya entiendo que este es K y me falta H. ¿Por qué? Porque no hay paréntesis. Como no hay paréntesis, no tengo H, y si no tengo H, la respuesta es 0. H es 0. ¿Por qué? Porque no está.
¿Cómo sé que no está? Porque no hay paréntesis. ¿Qué es esto? Esto está representando a K. Pero el número 4 sí tenía paréntesis. Dime. El número 4 sí tenía paréntesis. No, el número 4. Ok, sí, correcto. Tiene paréntesis. Entonces eso quiere decir que tiene H. No. ¿Cuál es el que no tiene? Acá. K. Entonces cuando no está, yo le coloco 0. También es Se cero. sobreentiende. Dime. Se sobreentiende que es 0. Correcto, correcto. Lo que no esté allí, yo lo agrego como 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es Vertex? Vertex es el vértice. Gracias por preguntar. Identifique el vértice, entonces. Entonces, el vértice quiere decir que todo esto que ustedes tienen aquí son coordenadas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pregunto, ¿qué es coordenada? El lanzamiento. Dime. No, coordenadas de. Es un punto en el plano cartesiano. Esto es una coordenada. Entonces, si yo digo esto es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esta coordenada, permíteme para hacerlo mejor así, sería, para que nos dé más exacto, sería x, y, siempre está, ¿cuánto vale x? X vale menos 2, ¿cuánto vale y? 3. 2. 3. 1, 2, 3. Esta es la coordenada. Entonces yo digo que yo puedo decir que yo voy a inventar una parábola aquí. Este es el vértice. El punto más alto o el punto más bajo de la parábola. Ese es el vértice. ¿Listos? Esto es lo que yo estoy buscando. Entonces, sin hacer la ecuación, sin hacer la gráfica, yo ya estoy encontrando el vértice. Y esa gráfica es un máximo. Ah, lo que ¿Esto sería máximo o mínimo? Es el máximo. Correcto. Muy bien. All ¿Preguntas? right. Any more questions? Oh. Ok. Ya. Good job. Oh. They want to take it. the picture. No. Wait until I finish 6, 7. No. Hasta que termine el 6 y 7. Okay, hold on. 6, 7 is kinda easy as well. All right. So I ask you not to answer numbers 6 and 7. So I'll do it. It says change it in standard form. What form is this again? For That is a vertex form, right? So now we're changing a vertex form to standard form. We need to put back all of these to ax squared plus bx plus c. Again, ax squared plus bx plus c. Now, I'll take it and I'll put it, I'll just put it here. Number 6, y equals x minus 4 squared plus 2. Is there any a? There's no a. So I would be happy to separate x minus 4 as a binomial because that's what the exponent indicates us or tells us. You need to multiply it twice. Next, so you will distribute one at a time. X times x. What's x times x? x2. X squared. What is x times negative 4? 4x. That would be negative 4x. Again, do it one more time. Negative 4 times x. Negative 4x. Negative 4x. And then negative 4 times negative 4. Positivo. 16. Oh my God. Now, I did not touch 2, so I'll put it here. Okay, I just put down 2, I copied 2 because I did not touch 2 yet. Make sense? Now, what do you call the process that I made? What is this process? Again? ¿Cómo se llama? Okay, distributive property. There's another way to multiply everything. What is that? What's the other method? Huh? Where you should write and draw. Magic square. Not the magic square, that's for factoring. A method to multiply starts with B. Another method to multiply. Distribute or what?
Box method, okay? So you have two options. It's up to you which one do you want to use. Box method, I don't like that face, so let me show you. X minus 4, that's box method. You may multiply each one of them. Do you remember now? You may use that, but I would prefer, myself only, I prefer to use distributive or distribute. Okay. I like to use my mind. There you go. Me as well, and Mr. Romero. But we need to show work as always. Okay? Now, so combine terms, combine. What is it? So that gives us y equals what? X squared minus 8x plus 18. Now, is this a standard form now? Yeah. Yes. So that's what our goal for today. And Okay. the A is 1. Huh? And the A is 1. The A is 1 as well as here. The A is 1. So, it's the same. So, Can they take a picture now? Huh? Can they take a picture now? Yeah, sure. Go ahead. Dame la mano. Go ahead. Take a picture. Mándala. excuse me, what Se was me va a caer el teléfono y no te lo va a poder pagar. Oh. Pero se cayó. Good morning, staff and students. At this time, we're going to go into a modified lockdown. There is no threat to significant occurrence, but at this time, we need to lock down. No students are to be moving throughout the campus. We continue on with instruction, and we will let you know when we will come off this modified lockdown. Again, there is no threat to the school, but we are in a modified lockdown. Por si hay atentado, Please continue with muchachos. instruction. Thank you. You should be quiet. Información en español. Rápidamente, estamos en un lockdown modificado. ¿Qué es lockdown? Lockdown modificado es cuando no hay ninguna amenaza. Okay, number 7. Last one and we're done. Me dijeron que íbamos a estar en tiempo. ¿Cómo estar en tiempo de eso? Dijeron. All right. Silencio. Continuamos acá. Regresamos por favor. Seguimos clase. This will be the last topic. I promise. ¿Ya no vamos a seguir durmiendo? No, señor. Break. Celulares, audífonos, todo lo guardamos, por favor. Regresamos a clase, si son tan amables. Okay. So, earlier in number 6, there's no A, right? So we don't have to worry about how are we going to distribute it because it's 1. Here, there is a value of A. What's the value of A? 3. So I suggest, since most of you are confused, I suggest to put a line like this. It helps to understand more about this type of problem. So same thing, we need to follow the squared. Yes, I have a question. What try to find back? Here, changing into standard form. Oh. Yeah. So the squared, the exponent tells us to multiply the binomial 2 times. Okay? I'll copy 3. I'll copy 1. I didn't touch that. Next, you have an option to choose if you want to do a box method or distributive property. So I would have distributive property. 16. So that would be 16. Okay. Next, 4 times x. Okay, that would be 4x. X times 4. That would be 4x. X times x. That would be x squared. Again, I'll put parentheses because there's no sign involved except for the parentheses there. So I copy 3.
I copy 1. Again, we did not touch that yet. Okay? Are you getting these steps? Okay. Next, combine terms. Combine these. So that would be 3, 16. What's 4x plus 4x? That would be 8x plus x squared. And then I copy 1. Again, I did not touch 1 and 3. Now, what does the parenthesis indicate? How would I work on 3 and then the parenthesis of this one? What will I do? Distribute 3. Now, we need to distribute it again. What's 16 times 3? Anyone? 14. You say what? 48. 40. Oh, yeah. So that is 48. 3 times 8x. 24x. That is 24x. What's 3 times x squared? 2x squared. That is 3x squared. And then, I will copy 1. Huh? Next, combine. Is there any more terms that we can combine since they are like terms? 1. Okay, you said 48 and 1. So what's 48 plus 1? No, 135. Okay. Come So, on, 48 plus 1, 135. 48 plus 1 will give you what? 49. So that would become 49 plus 24x plus 3x squared. Now, is this in standard form? Technically, not yet, but we can arrange them in order. So which one comes first? 3x squared followed by 24x followed by 49. Now, is this in standard form? Alright? That's it. We're just changing it. ¿Y me puedes tomar una foto? Ah, fotografía, sí. Si quieren tomar fotos. Can I go to the restroom? No, you can't. Not yet. No pasó ya la eso. No. Y contraseña, animal. Solamente podemos ir al baño cuando digan the lockdown is over. ¿Listos? Es lo que... Si gustas te paras y sí, claro, no hay problema. ¿Listos? Ok, ¿preguntas? No. ¿Qué lo puedes explicar? Vamos a dar un Con mucho gusto, sí señor. Vamos a explicarlo entonces. ¿Listos? Listen. Escuchamos aquí entonces. Sencillo. Sencillo solamente si prestamos atención, ¿ok? Por favor, en silencio. Gracias. Es sencillo si prestamos atención. Si miras por dónde vas, no te estrellas. Miramos aquí al tablero, por favor, para no estrellarnos con el quiz. ¿Ok? ¿Listos? Miramos otro poquito. Cintia, otro poquito. Ok, listo. Tengo esto. Me dicen, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, no solamente tenerlo, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Listo, lo que yo tengo que hacer es cambiar esta ecuación a la forma estándar. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo cambio? Yo miro esto y yo digo, eso está como complicado, ¿verdad? O sea, como por dónde agarro, ¿qué hago? La maestra dice, tienes el ejercicio y vas a comenzar por separar esto. Traza ella 2 líneas. ¿Para qué se trazaron esas 2 líneas? Para separar. Para separar y para no confundirme con esto ni con esto. Esto y esto es muy fácil. Lo que yo tengo que solucionar es el paréntesis que está al cuadrado. ¿Listos? Entonces, cuando yo hago eso, voy a romper el cuadrado. ¿Cómo rompo este? ¿Cómo elimino este cuadrado? Repitiendo lo que está dentro 1 y 2 veces. Así se solucionó ese cuadrado. ¿Sí se dieron cuenta? 4 más x al cuadrado. Para poder eliminar ese cuadrado, coloco 4 más x en paréntesis aquí, 4 más x en paréntesis aquí. Y mantengo las líneas, aquí sigue por fuera el 3, aquí sigue por fuera el 1. ¿Listos? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Multiplicar. Correcto, multiplicar. Pero ¿cómo decimos nosotros multiplicar? ¿Cuál es la palabra que comienza por D en inglés para multiplicar? Dividir. No. Ay, Dios mío, qué pedo. División.
Distribuir. Distribute. ¿Ok? No es dividir. Dividir es lo contrario de multiplicar. ¿Ok? Distribute. ¿Is that your computer? Ok, good, thank you. Ok, entonces vamos a hacer la distribución, multiplicación. ¿Ok? Entonces multiplico este 4 por 4 y después 4 por x. ¿Ok? 4 por 4, 4 por x, 2. 4X. 4x. ¿Ok? Ahora multiplico x por 4 y x por x. X por 4 me da 4x, son signos positivos, no me cambia, 4x. X por x, x a la 2 o x cuadrado. ¿Listos? Prestemos atención, si no estás mirando acá, no tienes posibilidad de pasar el quiz o el examen, lo que sea, si no estás mirando acá. ¿Ok? Entonces, ya quedo con todo esto que queda dentro y se sigue manteniendo todo dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Dense cuenta, el 3 se mantiene por fuera, el 1 se mantiene por fuera. Ahora, ¿qué Good morning, puedo? staff and students. Thank you so much for support today. We will go ahead and lift our lockdown. There is no threat on campus. Thank you so much. We will continue on our normal schedule. Please wait for the bells before we just. No olvides firmar aquí. Primero que todo, what was the online? Sí. What? 8:30. Por favor, permítanme, termino aquí. Lo hago rápido, por favor, prestemos atención acá. Prestamos atención acá, solamente a lo que les interese pasado. ¿Ok? Bien. Hay términos que yo pueda juntar porque son parecidos, ¿cuáles? 4x y 4x. Entonces 4x más 4x, ¿cuánto me da? 8x. ¿Y por qué tiene X al cuadrado? Dime. ¿Por qué tiene X al cuadrado? Y 4X por 4X son 8X cuadrado. No, porque aquí no tengo la... Ok. Es que ¿Por qué no multiplica también? Ok. 4x más 4x son 8x. Aquí no hay ninguna multiplicación porque no estoy multiplicando x por x. ¿Ok? Aquí tengo solamente x cuadrado, se baja como tal porque no tengo nada más con que pegarla. Dame un momento, termino aquí. Y el 16 se mantiene. ¿Listos? Entonces tengo 16 más 8x más x al cuadrado. 3 se mantiene por fuera, el 1 se mantiene por fuera. Ahora, dense cuenta que aquí tengo paréntesis y paréntesis. En matemáticas, ¿qué significa paréntesis? Multiplicación. Multiplicación. Quiere decir que tengo que multiplicar ahora este 3 por todo lo que se encuentra aquí en paréntesis. 3 por 16, 48. 3 por 8, 24x. 3 por x me da 3x al cuadrado. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. El 1 se mantiene afuera. ¿Hay algo que yo pueda hacer aquí? Que pueda juntar porque son similares. Sí. Ponerlos en 48 más 1 porque es coeficiente solo. Me da 49, ¿de acuerdo? Ahora, 24x, ¿puedo juntarlo con algo más? No. Entonces me queda 24x. El 3x al cuadrado, ¿puedo juntarlo con algo más? Sí. No, porque no tengo más x al cuadrado, me queda 3x al cuadrado. La pregunta, ¿esto es estándar? No. Todavía no. Lo puedo arreglar, muy fácil, pero no. Entonces, lo coloco en la forma estándar que nosotros conocemos anteriormente. Entonces, el término A, el término B y el término C. Entonces, aquí ya tengo, el primero que va es 3x a la 2, ¿ok? El que sigue es el coeficiente con la variable, entonces 24x, y el último que nos queda siempre es la constante, más 49. Aquí ya está en forma estándar. ¿Listos? ¿Tomaron sus fotos? ¿Preguntan? No, lo que le iba a decir que como ya se dividió x por x, queda en solo x al cuadrado. No se Ya ha dividido nada. ¿En dónde? ¿Ves? Se multiplicó. ¿Se multiplicó? Sí. Sí, aquí. Sí. Y entonces solo se viene bajando. Ya como ahí no se puede multiplicar, solo se pone 8 la x. Sí. Sí, Y correcto. luego baja. Sí. ¿Listos? Ok. Sí. Muy bien. Any more question? ¿Alguna otra pregunta? No. Ya nos vamos a llegar a la otra clase. Que ya podemos alistarnos, I think, por 8:34. 8:34, ok. Y un poco Tiempo de bajar. Please don't forget that this class is being videotaped and